escenarios abiertos y a esta hora el Partido Socialista intentando marcar una estrategia muy clara. Se rompen amarras con quienes han sido el pasado. Esto es lo que se intenta trasladar. José Luis Ábalos, antiguo secretario de organización expulsado, Santos Cerdán baja de la militancia y se intenta garantizar la legislatura con contactos del propio presidente del gobierno. Los muertos no han conseguido tumbar legislaturas, ¿por qué los corruptos sí? Es decir, si hay legislaturas que tienen 228 muertos a sus espaldas, 7.291, incluso casos de presunta corrupción también y de banquillo por parte de parejas, hermanos o números 3 en la Asamblea de Madrid, ¿por qué 3 casos o un caso de corrupción sí lo va a hacer con un gobierno que está sacando adelante medidas como el salario mínimo interprofesional con esa subida? Vamos a ver próximamente una reducción de jornada, medidas en política de igualdad, medidas para el bienestar de todos los españoles. Me niego que por 3 sinvergüenzas y 3 corruptos, en este caso Santos Cerdán, Koldo y Ábalos, vayamos a tirar, se vaya a despreciar un gobierno que está beneficiando a una mayoría social y a una mayoría de españoles, y sobre todo cuando no pasa en otros territorios. Me niego a que acabe antes la legislatura de este gobierno que del gobierno de la Comunidad Valenciana, cuando tenemos un tipo que todavía no nos ha contado la verdad, o me niego a que acabe antes este gobierno que la legislatura de la Comunidad de Madrid, cuando tenemos a una señora que toda su familia ha pasado presuntamente por casos de mordidas, y cuando tenemos a la número 3, Ana Millán, sentada en la Asamblea de Madrid premiada con el Congreso del Partido Popular. Y atención a lo que acaba de anunciar el presidente del gobierno en la sede del Partido Socialista. Santos Cerdán, el hombre grabado en los audios de la UCO, el secretario de organización, es sustituido por una secretaría de organización interina con 5 cargos, 5 nombres, 4 personas y una fundación, la Fundación Avanza, para evitar esto, una concentración de poder. Ese es claramente el objetivo. Van a ser Cristina Narbona, Ana María Fuentes, va a ser Borja Cabezón y Montse Mínguez, además de esa Fundación Avanza. Lo que se intenta, Cristina Cañedo, revisemos nombres y perfiles, es cercar todo el problema, nombrar a un equipo muy cercano a Pedro Sánchez, muy histórico con el caso de Narbona en el PSOE, y sobre todo que no haya una concentración de poder en unas manos. Cañedo, claves, novedades y última hora. Cuéntanos. Sí, este es uno de los movimientos que se está produciendo hoy aquí en Ferraz, como decías, en el intento de descentralizar la Secretaría de Organización con nombres muy ligados al partido, como tú decías, Cristina Narbona, también ligados al propio presidente del Gobierno. Es el caso de Borja Cabezón, con una relación personal incluso con Pedro Sánchez. También la actual secretaria de Trabajo, Montse Mínguez, que viene del Partido Socialista Catalán. Serán esas 4 personas, además de la Fundación Avanza, la que se hagan cargo de la Secretaría de Organización del partido de forma interina, en principio hasta el próximo 5 de julio, aunque, Javier, todo queda por confirmar, porque incluso esa próxima fecha podría adelantarse. Es algo que también se está barajando de momento, esos nuevos nombramientos, y lo que vamos a seguir conociendo de esta ejecutiva aquí en la sede del Partido Socialista en Madrid. Cañedo, 2 nombres llaman la atención en este grupo. 2 nombres, uno es Cristina Narbona. Cristina Narbona es una histórica del Partido Socialista, es de hecho la presidenta, pero Borja Cabezón es el segundo. Borja Cabezón es un perfil extraordinariamente cercano a Pedro Sánchez, es una persona generacionalmente mucho más joven. Digo, se busca un reparto, no acumular competencias en un solo nombre, pero lo que se busca es equipo histórico y equipo de confianza. Esas son las 2 claves ahora mismo, ¿no? Sí, diversidad de perfiles, como tú decías, porque aquí lo que quieren es que haya más medidas de control, más transparencia, y en eso se van a dedicar, todas estas personas, y es lo que están tratando de hacer hoy aquí en la Ejecutiva Federal. Esas van a ser las líneas de actuación, y previsiblemente también el nombramiento que será oficial en ese Comité Federal del próximo 5 de julio vaya también en esta línea. Pues esta es la novedad, esta es la última hora. Como ven, sigue bullendo la información en este comité que hoy el presidente del gobierno, esa ejecutiva
que hoy el presidente del gobierno reúne. Ahora mismo tenemos todo esto abierto. Esto es el inicio de muchos cambios que se tienen que llevar a cabo. No podemos obviar que hay muchos nombres dentro de la Ejecutiva, incluso dentro del Partido Socialista, con cargos a día de hoy que han sido apuesta personal de Santos Cerdán y que, por lo tanto, como no sabemos qué hay detrás de esta trama, no sabemos si van a aparecer otros nombres, hay que pagarán justos por pecadores, pero tienen que estar fuera del partido. Y luego aquí yo creo que es muy importante que Pedro Sánchez tome las riendas de estas reuniones. Me parece me parece algo grato que pueda ser él y que deba ser él el que se reúna con los distintos grupos parlamentarios, y me parece perjudicial que haya partidos que no quieran participar en estas reuniones, pero que tampoco van a participar en herramientas como la moción de censura o la cuestión de confianza. Se niegan a ese tipo de herramientas. Ahora mismo esto intenta, insisto, renovar el Partido Socialista, pero sobre todo esto lo que intenta es dar continuidad a la legislatura. ¿Conseguido con esto? Bueno, Gallego. Son dos ámbitos diferentes, ¿no? Uno el partido y otro el gobierno. En el partido es evidente que gana tiempo hasta el Comité Federal del 5 de julio. El hecho de que sea una dirección de transición pues ya demuestra que es un intento de ganar tiempo, ¿no? Y de las 4 personas que ha elegido para esa gestora de transición, 2 son de su máxima confianza, ¿no? Ana Fuentes, la gerente, y Borja Cabezón, que es un amigo personal del presidente del gobierno y ahora consejero delegado de una empresa pública, Enisa, ¿no? Por lo tanto, por ese lado es evidente que frente a quienes, o la opción de nombrar un sustituto o de anunciarlo, pues gana tiempo hasta el 5 de julio. Jugando. Y en el gobierno, que es el otro frente, bueno, es que va a iniciar las conversaciones, las va a liderar él. Hay que esperar a ver cómo van esas negociaciones. Yo creo que, evidentemente, salvo que se vea con el agua al cuello en una situación muy complicada, no va a plantear una moción de confianza, porque entiende que quien debe plantear la moción de censura es el señor Feijóo, que tiene apoyos, ¿no? Sí, empezando por lo último que dice Manuel, el agua al cuello ya la tiene Pedro Sánchez. Asumir sus responsabilidades políticas ante este mayúsculo caso de corrupción en el gobierno y en el partido durante los últimos 7 años, algo que ya le están pidiendo desde dentro de su partido. Bueno, signes militantes, que dé un paso al lado o que presente la dimisión. En el partido, la verdad es que hay alguna voz que no pinta nada desde hace mucho tiempo, que ha pedido su dimisión, dices. Pero bueno, yo creo que en este momento el liderazgo de Pedro Sánchez actualmente dentro del PSOE no está en juego. El tema de las responsabilidades políticas es interesante, quiero decir, pero habría que aplicarlo a todos. Yo creo que es un debate abierto, ¿no? Por ejemplo, Ayuso no debería dimitir por la gestión de la residencia. Pero bueno, estamos hablando... La última hora, por sus viajes en barco con un narcotraficante. Pero la última hora, una mañana muy cargada políticamente en la sede del Partido Socialista, en Ferraz, donde a esta hora se reúne la ejecutiva del partido, presidida, como ven, por Pedro Sánchez. En estos momentos se han tomado ya varias decisiones. La más importante a esta hora es levantar a la antigua Secretaría de Organización. Quienes fueron Ábalos y Cerdán caen y se nombra una Secretaría de Organización colegiada, 5 personas, entre otros cargos muy cercanos a Sánchez. Segunda clave, se cesa a Ábalos como militante. Santos Cerdán se da de baja, se rompen amarras con el pasado. Y tercera clave, a esta hora en directo se está discutiendo si el Comité Federal del próximo día 5, que se iba a celebrar en Sevilla, que pretendía impulsar una candidatura, la de Montero, se traslada a Madrid. A esta hora eso es lo que se está discutiendo. Ya digo que hoy burbujea ese comité, esa ejecutiva, con Cristina Cañedo. ¿Qué novedades, qué última hora tenemos? Pues Javier, es la última hora que acabamos de conocer, es la que comentabas, que a esta hora el debate se está centrando en si trasladar o no ese comité federal que estaba previsto que se celebrase en Sevilla, que se pueda celebrar en Madrid. Todavía no hay una decisión tomada, pero se está hablando sobre esto, además de nombrar a ese área de gestión interina formada por 5 personas, ninguna de ellas cercana al ex número 3, Santos Cerdán, que ha pedido su baja de militancia del Partido Socialista hoy. Y otra de las más importantes decisiones que se va a tomar en la Ejecutiva Federal es la expulsión inmediata ya de José Luis Ábalos, también a tener en cuenta que todos estos cambios los está liderando el propio presidente del Gobierno, el propio secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y que va a ser él mismo el que dé todas las explicaciones hoy aquí, una vez que termine esa reunión.
Digo que a esta hora nos estamos jugando el futuro de también la legislatura, porque el presidente Sánchez va a comenzar esta misma tarde ronda de reuniones con todos los partidos para saber si todavía cuenta con el apoyo de sus socios parlamentarios y de gobierno. Y lo que tenemos, Carla Cuña, es que de momento algunos de esos socios se descuelgan. Podemos dice que no va a reunirse con Sánchez, que no va a haber lavado de cara, dicen. Podemos dice que no se reúne con Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez está decidido a reunirse con todos los socios de investidura y va a empezar esa ronda con Sumar esta misma tarde tras ese informe demoledor de la UCO. ¿Quiere saber la viabilidad de la continuidad de la legislatura? El presidente del Gobierno va a ser él quien se reúna con todos los socios de investidura. En cuanto a la ronda de contactos que Pedro Sánchez quiere tener con los grupos parlamentarios, desde Podemos anunciamos que no vamos a ir a esa ronda de contactos. Nosotros no vamos a participar de una operación de lavado de cara de un partido corrupto. Pedir perdón no basta en absoluto. El Partido Socialista tiene que actuar ya y va muy tarde. Que Pedro Sánchez diga que la corrupción cero no existe es una confesión en toda regla. Uniones esta misma tarde, Sumar es el primer nombre en la agenda. El propio Sánchez va a ser quien mantenga esos encuentros para testar cuántos apoyos tiene, para testar si la legislatura todavía es viable. Y hay respuesta de última hora porque Podemos dice que ni siquiera se va a reunir con Sánchez. La izquierda está ahora mismo poniendo en jaque esa legislatura. Carla Cuña, ¿cuál es la última hora? El objetivo es testar la viabilidad de la continuidad de la legislatura y esta misma tarde se va a reunir Pedro Sánchez con Sumar. Lo va a hacer con todos los socios de investidura tras ese informe demoledor de la UCO. Según ha podido saber Mañaneros 360, esta misma tarde no espera más el presidente del Gobierno esa ronda de reuniones con los socios de investidura. Podemos diciendo a esta hora no nos vamos a prestar a un lavado de cara. La legislatura que medía apoyos en estos momentos deja a Podemos fuera de esos apoyos. Pese a que Pablo Iglesias ha insistido una y otra vez que no va a haber tampoco apoyos al Partido Popular. Pero en estos momentos este es el dificilísimo equilibrio que estamos viviendo. Mientras, Acuña, Santos Cerdán va a entregar hoy mismo su acta. Hoy renuncia al acta de diputado y, por tanto, al blindaje judicial que tiene por ser aforado. Al menos así se lo ha comunicado al juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, que el viernes emitió una providencia preguntándole a Santos Cerdán si finalmente iba a entregar el acta. Por el momento aquí, en el Congreso de los Diputados, no consta que la haya entregado, pero oficialmente al Tribunal Supremo le ha dicho que lo va a hacer hoy. El Partido Socialista vive a estas horas intento de regeneración y horas de absoluta decepción. Hoy la vicepresidenta del Gobierno decía: tenemos que seguir trabajando en equipo y esto significa que a pesar de la decepción, a pesar del dolor, en mi caso ya de la indignación o de la ira, uno tiene que seguir construyendo equipo y para construir equipo uno tiene que confiar en la gente que trabaja a su alrededor. No es que me arrepienta de confiar en él, pido perdón por esa confianza que ha sido fallida. Y a esta hora la clave está en los tribunales, porque lo que tenemos hoy ya no va solo de corrupción, va también de corruptores. El juez pide a esta hora a Acciona todos los correos que ha cambiado con algunos de los implicados en la trama y documentación. Pedro Gómez, lo que solicita el magistrado es documentación Acciona. Sí, y todo a raíz de ese informe de la UCO y de todas esas audios y grabaciones que hemos podido escuchar durante toda la semana pasada. Pide información sobre 5 contratos de Acciona que se reparten, 2 en la provincia de Barcelona, 1 en Logroño y otros 2 en Murcia. Contratos que supuestamente se dieron de manera irregular, según se ha podido extraer de esas conversaciones, y también todo el contenido del ex empleado de esa empresa constructora, de Javier Merino, que aparece constantemente en conversaciones con Koldo García. Son los dos requerimientos que ha hecho el juez Leopoldo Puente, toda la información sobre esos contratos y el contenido del correo del ex empleado de Acciona.
Pedro, esto en horas todavía decisivas también en lo judicial, porque en los próximos días, 24 y 25, todos los salpicados han de declarar. Lo ha de hacer Koldo, lo ha de hacer Ábalos y lo ha de hacer también Santos Cerdán, el hasta ahora secretario de organización del partido. Sí, vamos a ver cómo evolucionan todas esas declaraciones, porque en primer lugar Koldo García ya solicitó el aplazamiento de esa testifical, de esa declaración que tendría que hacer la semana que viene, porque le coincidía a su abogado con otros juicios, y veremos a ver qué pasa también con la figura de Santos Cerdán. Recordemos que él venía a declarar de manera voluntaria, dada que tenía todavía esa condición de aforado. Veremos ahora, una vez que termine ese trámite y renuncie a su acta y pierda el aforamiento, si el juez Leopoldo Puente emite alguna resolución respecto a ese aspecto y le imputa directamente, y también si se emite o se pide alguna diligencia, como pudieran ser un registro a su domicilio, como se hizo con el resto de implicados. En las próximas horas veremos cómo se traduce y cómo se resuelven todas estas incógnitas. Lo que se está jugando a esta hora es continuidad de partido y de legislatura. La legislatura más frágil, el momento más crítico y las horas más críticas que al otro lado mantienen al Partido Popular en espera y en situación de división, porque Ruth García Ribote, en el Partido Popular no hay unanimidad, hay división sobre si dar el paso, presentar moción de censura o no. Sí, Feijóo descarta la moción de censura, pero es cierto que hay un sector de los populares que están metiendo presión porque creen que es ahora o nunca. De momento, como decíamos, Feijóo descarta esa moción de censura. Lo único que quiere es que, o lo único que pide, que reclama, es que Sánchez dimita y que se convoquen elecciones, pero además piden que este miércoles en el Congreso Sánchez convoque un pleno monográfico sobre esta trama de corrupción. Dicen que si él no lo hace, lo van a forzar a todos los grupos parlamentarios a que voten. Mensaje directo de Feijóo a los socios de Sánchez. Les dice que si siguen respaldando al presidente del Gobierno serán cómplices y encubridores. Hoy aquí en Génova, comité de dirección.